oro antes de empezar otra vez. Yo siempre he aprendido que yo no soy nadie y yo no puedo. Dios es el que habla y no es el que está acá parado. Amén. Señor, te pido en este momento, Señor, que tú seas el que esté aquí, Señor. Que tú seas el que esté hablando, Señor. Porque aquí no venimos, Señor, a escuchar a cualquier hombre o a cualquier mujer, a nadie, Señor. Tú eres, Señor, el que queremos que gobierne nuestro corazón, el que nos dirija, Señor, el que nos diga, Señor, el que nos traiga convicción, Señor. Que sea tu palabra, Señor, y no las mías, mi Dios. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tomes control, solamente de mi corazón, Señor, pero de todos los que están aquí presentes, Señor. Que tu palabra llegue, que tu palabra traiga convicción, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí estamos listos. All right. Okay. Continuamos con nuestra clase de las bienaventuranzas, ¿ok? En Mateo capítulo 5. Pueden ir ahí, como siempre, ¿ok? La última semana cubrimos la bienaventuranza de la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia, ¿ok? Pero otra vez, como siempre, un repaso porque lo mismo que hemos dicho desde de pronto la segunda clase, lo vamos a decir otra vez para que se nos grabe en nuestras mentes de qué es el propósito de las bienaventuranzas, ¿ok? Son tres cosas que dijimos, ¿okay? No sé quién me puede decir el propósito de las bienaventuranzas. ¿Para qué son? ¿Por qué Jesús dice estas 8 características? Para empezar el sermón del monte, Él dice, bienaventurados, bienaventurados, y lo repite, bienaventurados. No dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos. No, lo dice cada vez para recordarnos también que hay algo importante de esa palabra, bienaventurado. El propósito de las bienaventuranzas nos muestra las características de un cristiano verdadero, ¿ok? Nos muestra cómo debemos actuar como un cristiano. Nos muestra las características que Dios debe estar moldeando en nosotros, ¿ok? Y también las características que Dios debe estar mostrando, que nosotros debemos estar mostrando, ¿ok? En todos lugares, ¿ok? Todas estas, ¿ok? Ya cubrimos, esta va a ser no las 5, las número 6, ¿ok? Pero las primeras 4 que cubrimos, ¿ok? Tienen que ver con nuestra actitud hacia Dios, ¿ok? Pero lo que estamos hablando ahora, como la semana que pasó, la misericordia, hoy vamos a hablar de bienaventurados los que tienen un corazón limpio y los pacificadores. Estas son manifestaciones de las primeras 4, ¿ok? Las primeras 4 son las actitudes interiores y las últimas 4 son las cosas que ellas manifiestan, ¿ok? La última semana, como dije, hablamos de la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, ¿ok? Y dijimos que un corazón que es pobre en espíritu, un corazón que lamenta por su pecado, que se aflige por su pecado, un corazón que es manso, que es humilde, ¿ok? Y un corazón que tiene hambre y sed de justicia, va a mostrar misericordia, ¿ok? Si tienes esas características, lo que debe de manifestarse en acción, una de las cosas es la misericordia con tus hermanos, ¿ok? Y hablamos de quién es nuestro prójimo. ¿Quién me puede decir quién es nuestro prójimo? ¿A quién le mostramos misericordia? Al quien lo necesita, que puede ser el que sea, nuestro enemigo, al que sea. Hablamos. Exactamente, exactamente. ¿Okay? Y Jesús respondió a esa misma pregunta que le preguntaron y usó el ejemplo o la parábola de el buen samaritano, ¿okay? Que nos enseña que tu prójimo es hasta tu
enemigo, la persona en tu cultura que tú piensas que es ah, marginalized, marginado, ¿ok? Esas personas también le muestras misericordia. Jesús estaba diciendo eso cuando estaba hablando de la parábola del buen samaritano. ¿Por qué? Porque el samaritano y los judíos se odiaban, completamente se odiaban. ¿Ok? Y so Jesús dice, si tú muestras misericordia como ese samaritano, ok, tú eres misericordioso, porque es a todos que le mostramos misericordia, todos los que tienen una necesidad. ¿Ok? Pero ¿qué es la misericordia? Hablamos de eso también. ¿Qué es ser misericordioso? Compadecerse de alguien que esté afligido o que tenga necesidades, Ok, acudirle. pero hay una palabra clave. Sí, dime. Es perdonar a alguien que puedo yo juzgar. Ok, so, mostrarle perdón, compasión a alguien que tú tienes el control de castigar o de no mostrárselo, ok. So, para decirlo bien breve, es no solamente compasión, pero es compasión en acción. ¿Ok? La misericordia no es simplemente yo decirte a ti, ay, lo siento, hermano, perdiste el trabajo. Qué lástima. No, ¿ok? Esa compasión me debe llevar a acción, como lo hizo con el samaritano también. Él fue y le curó las heridas. Él fue y se lo llevó, le pagó para que se quede en un lugar. Eso es misericordia, se debe demostrar. ¿Ok? Y también aprendimos esto, que la misericordia que damos es una misericordia que hemos recibido. No sale de nosotros por ahí. No, 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 no. Nosotros entendemos que es misericordia porque la hemos recibido de parte de Dios. ¿Ok? Dios nos ha puesto ese corazón que es manso, que lamenta por su pecado. Él, por su misericordia, nos ha salvado. ¿Ok? So, por eso también le mostramos esa misma misericordia a nuestros hermanos. Si yo soy manso, yo tengo todo mi poder bajo el control de Dios. Yo quiero hacer lo que Dios quiere hacer. ¿Ok? Yo no estoy en control, Él está en control. Si yo tengo hambre y sed de justicia, eso quiere decir que yo tengo hambre y sed de estar en rectitud ante Dios. Yo tengo hambre y sed de hacer lo mismo que Dios quiere hacer. ¿Ok? Pero antes de seguir a la próxima bienaventuranza de hoy, yo quiero parar aquí, porque ya hemos hablado, 5 clases creo. Con esta es the sixth one. ¿Ok? Y si han estado aquí en cada clase, ¿ok? Yo tengo una pregunta que yo oro que le traiga convicción, porque me trae a mí convicción también cuando lo pensé, ¿ok? Y esta es la pregunta. ¿Cómo has usado o cómo has aplicado lo que has aprendido estas semanas en tu relación con Dios, en tu relación con tu hermano? ¿Cómo lo has aplicado? Eso no para que me respondan, pero para que lo piensen, lo mediten, ¿ok? Porque vamos a decir, si tú tienes un problema con tu hermano, ¿estás siendo moldeado en tu mansedumbre? ¿Has estado siendo moldeado en tu humildad? Am, ¿Está Dios en control está domando tu corazón, tu boca, tus emociones, tus pensamientos o tus acciones? ¿Te duele que hayas pecado contra Dios o contra tu hermano? ¿Te duele, te aflija o no importa? You know? Y yo no estoy hablando de alguien, estoy hablando de mí mismo, ¿ok? Porque ese es el carácter que Dios quiere. ¿Te has arrepentido o simplemente dejas que el tiempo cure todas las heridas? Que eso no es ser cristiano. El tiempo no cura nada. El tiempo hace que no te acuerdes de lo que ha pasado, pero el tiempo no cura las heridas. ¿Tienes hambre y sed de estar bien en rectitud con Dios? Y en resultado también estar bien con tu hermano. ¿Eres pobre en espíritu cuando te acercas a Dios o a tu hermano? En tu trato con tus hermanos,
reconoces que no tienes la sabiduría, que no tienes la respuesta para resolver un conflicto que de pronto tienes. Eres pobre en espíritu para acercarte a Dios y para pedirle por misericordia y por gracia que te dé palabras de gracia, que por su misericordia te ayude en el conflicto que de pronto tienes con tu hermano. ¿O no necesitas la ayuda de Dios? Porque, y la razón que pregunto esto es porque acá nosotros no venimos a la iglesia, no debes de venir a cualquier iglesia, a simplemente aprender de Dios o de conocer más de Dios. ¿Ok? Si solamente aprendes de Dios y no lo aplicas, no te sirve para nada. Para nada no te sirve. Es más, esa es la definición de la sabiduría. La sabiduría es tomar lo que has comprendido, lo que has entendido y ponerlo en acción. Eso es ser sabio. ¿Ok? Porque déjame decirte esto así. El diablo no le importa cuánto tú conoces de Dios. Él no le da miedo que ellos conocen más de Dios. Él corre, él le da miedo cuando tú actúas lo que dice la palabra. No cuando tú puedes leerla o cuando tú sabes mucho de la palabra. A él no le da miedo de nada de eso. Eso no le importa nada. Cuando tú haces lo que dice la palabra, esa es la diferencia. ¿Ok? Eso es ser sabio. ¿Ok? ¿Y por qué? Dios lo dice, yo no lo estoy diciendo. ¿Ok? Lo dice su palabra. Dios no quiere que seamos simplemente oidores de su palabra, pero ¿qué? Hacedores de su palabra. ¿Ok? Y lo encontramos en Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Ok? Entonces, es la práctica de la palabra, no simplemente, es importante conocerla, obviamente, pero ese conocimiento debe de hacer algo en ti. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a ver hoy vamos a cubrir dos de las bienaventuranzas, ¿ok? Y vamos a ver el resultado, o dos resultados de las cuatro bienaventuranzas que cubrimos las primeras 4 semanas. En Mateo 5, capítulo 8 y 9, ¿ok? Dice, bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Okay? ¿Qué significa ser puro de corazón? Vamos a empezar con puro de corazón. ¿Okay? Antes de ir ahí. ¿Qué significa ser puro de corazón? ¿Alguien me puede decir? O limpio de corazón. Tú tienes un corazón limpio, a mí. Suena bien fácil, ¿right? ¿Qué es un corazón limpio? No tiene maldad. Bien. No guarda raíces de amargura también, correcto. Sincero y transparente. Pero sobre todo, que no se lleve de lo que dice el corazón, aunque parezca contradictorio, porque no todo lo que uno desea de corazón es bueno. Amen. Es Amen. engañoso el corazón. Ok. Todo está correcto. Ok. Le voy a dar la definición. Primeramente del corazón. ¿Qué es el corazón? Casi todos saben que el corazón es la fuente de donde viene ¿qué? Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Ok. Entonces, eso es el corazón. Ok. Y la palabra dice que todo proviene del corazón. En Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, los blasfemos. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Ok? Y por lo tanto debemos de ¿qué? Guardar el corazón. ¿Ok? Proverbios 4:23 dice que
Cuida tu corazón, cuídalo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. So, guarda lo que veas, guarda lo que pienses, guarda lo que digas, guarda lo que haces, guarda lo que oigas. ¿Ok? Um, ¿Por qué? Porque el corazón, el pecado, ¿qué hace el pecado? ¿Qué hace el pecado? ¿Qué nos hace el pecado al corazón? Nos separa, nos contamina, ¿ok? Contamina nuestro corazón. Y empieza a influir, influenciar, gracias, nuestras emociones, ¿ok? Empieza a influir nuestras decisiones, nuestros pensamientos, ¿ok? Por eso tenemos que mantener nuestro corazón puro, limpio, ¿ok? Pero ¿qué es puro? ¿Ok? ¿Qué es limpio? ¿Qué significa ser limpio? ¿Ok? ¿Qué es un corazón puro? ¿Ok? Muchos dijeron algo similar, ¿ok? Pero es no solamente no tener cosas malas, pero es tener un corazón que no está mezclado con nada. Esa palabra que se usa para limpio o puro es una palabra que significa que no tiene ningún elemento extraño, no está mezclado, no se mezcla en devoción o en motivación. ¿Ok? Limpiado de la inmundicia y de la iniquidad. ¿Ok? No mezclado con nada, puro, indiviso. ¿Ok? Una devoción que es única, un propósito único. ¿Ok? So, un cristiano, perdón, es alguien que tiene un corazón puro, alguien cuyos pensamientos, cuyas emociones son indivisibles, no se mezclan y son totalmente dedicadas a Dios, a honrar a Dios. No, eso suena imposible, ¿ok? Y yo sé que no hay nadie aquí que es perfecto, yo tampoco, ¿ok? Pero por eso tenemos al Espíritu Santo que Dios nos ha dado, que nos ayuda a esa meta, que cada día te levantas y te vas al trabajo, te dicen una cosa y ahí viene ese pensamiento, ahí viene esa palabra, ahí viene, las emociones, todo eso viene. Pero el cristiano perfecto no hay, ¿ok? Había uno, Cristo, ¿ok? El cristiano que Cristo describe aquí en las bienaventuranzas es uno que tiene hambre y sed de justicia, alguien que quiere tener esa meta siempre, siempre, que quiere un corazón único, que quiere un corazón que no está mezclado con nada, ¿ok? Que su meta siempre es, con sus emociones, honrar a Dios, con sus pensamientos, honrar a Dios, con sus acciones, con sus palabras, honrar a Dios. ¿Okay? Que la postura de nuestro corazón debe ser como David, que fue un hombre after God's own heart. Un corazón, que tenía un corazón que perseguía el corazón de Dios. ¿Okay? Él dice en el Salmo 27, versículo 4, ese es David, él dice, una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo. ¿Qué puede ser? Es habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Así debe ser nuestro lenguaje, así debe de ser nuestra postura de nuestro corazón. Amén. ¿Okay? Porque acuérdense que no hay nadie que pueda servir a dos maestros. ¿Okay? Nadie. Eso es imposible. O sirves al pecado o sirves a Dios. No, es una o lo otro. ¿Okay? Y Dios no quiere tu corazón contaminado. Dios no quiere compartir tu corazón con nadie. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que Dios no quiere compartir tu corazón con nadie? ¿Quién dijo celoso? Okay. Porque es un Dios celoso. ¿Ok? Es un Dios celoso, pero Él no está celoso por algo que no es suyo. Cuando yo estoy celoso por la chaqueta del hermano de aquí, wow, que se ve muy bien. Eso no es mío. Él la compró. ¿Ok? Pero Dios no está celoso por algo que no es de Él. Él está celoso por algo que es de Él, que lo pagó con su sangre. Que es diferente. ¿Ok? Tú eres suyo y Él es tuyo. ¿Ok? So,
si lo podemos decir, la bienaventuranza, ese versículo otra vez, lo podemos decir, bienaventurados los puros de corazón, bienaventurados aquellos cuyo corazón solo está dedicado a Dios. ¿Ok? Eso es ser puro o limpio de corazón. ¿Ok? Que Dios nos manda, le dice a Israel, yo soy el Señor tu Dios y no tendrás ningún Dios fuera de mí, delante de mí. ¿Ok? Él no quiere tu corazón aquí, allá, con este ídolo, con este, y que te... God doesn't share, ¿ok? Dios no quiere que tu corazón esté indivisido o dividido, gracias, dividido. Él quiere un corazón con una meta, ¿ok? Que no se mezcla, un corazón puro, ¿ok? Eso es ser un cristiano, ¿ok? ¿Y por qué? ¿Por qué no quiere ningún otro Dios antes que Él? ¿Por qué podía hacer eso? ¿Por qué Él da ese mandato, el primer mandato? No tendrás otro Dios delante de mí. Eso muestra que Él es un Dios celoso, ¿right? ¿Por qué? ¿Ah? Un Dios único. ¿Pero por qué dice no tendrás otro Dios delante de mí? Porque puede ser enviado. Y porque esos dioses no tienen lo que Él te puede dar. No son reales, primeramente. ¿Ok? Porque Él es, ¿qué? ¿Cómo se reveló a Israel antes de darle los 10 mandamientos? Como el gran yo soy. Yo soy el que soy. Eso quiere decir que yo soy todo lo que tú necesitas. Y si yo soy todo lo que tú necesitas, ¿por qué estás buscando en otro Dios? Eso no tiene sentido. Porque yo soy el que soy, yo te digo a ti, te doy un mandato, no tengas otro Dios. Y te lo digo por tu bienestar. ¿Ok? Porque tú vas a ir a otro Dios, a esta adicción o lo que sea, para tratar de satisfacerte de algo que yo te voy a dar y que eso no te lo puede dar. No tengas otro Dios fuera de mí. ¿Ok? Él es celoso con tu corazón. Él quiere que no sea mezclado con nada. Esa es la meta. ¿Ok? Amén. Tenemos que asegurarnos que nuestra devoción sea indivisa, sea única, pero que sea dirigida a Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ¿hacia qué o hacia quién es tu devoción? Porque tú puedes tener una devoción única, pero incorrecta. ¿Ok? Hay muchas personas que con devociones únicas, indivisas, pero nunca vienen a Dios. Están dedicados a las cosas, a muchas cosas, pero a las cosas equivocadas. Los monjes, ¿ok? Lo dije correcto, ¿right? Los monjes son bien devotos a lo que creen. Se suben a un monte y se quedan ahí por meses, sin hablar. Nada. No tienen placeres ni nada. Y se quedan ahí simplemente porque quieren conectarse con las fuerzas naturales del mundo. Y se quedan ahí. Y duran ahí. Meses. Nosotros vamos a hacer un ayuno de 21 días y no podemos hacerlo a veces. ¿Right? Sí, más de eso a veces. Hay unos que se quedan ahí, Dios sabe cuánto. ¿Ok? Eso es tener una devoción única. ¿Ok? Hay unos que por su Dios se matan. ¿Ok? Y no podemos, lo podemos leer en la Biblia también, en Primera de Reyes 18:28. El ejemplo de Elías y los profetas de Baal. ¿Qué hicieron los profetas de Baal? Se cortaron, ¿ok? Para placer a su Dios, para que el Dios le responda. No les respondió. Pero estaban con una devoción tremenda, ¿no? ¿Ok? Pero ¿qué es la diferencia? Ellos fueron devotos, pero solo con el propósito de tratar de ganar la aceptancia de este Dios Baal. ¿Ok? Lo mismo con las otras personas que se matan, que van a una montaña y todo esto. Pero un cristiano
desea un corazón puro, no para tratar de ganar aceptancia de Dios, sino porque ya es aceptado por Dios a través de Cristo. Es diferente, ¿ok? Un cristiano desea dedicarse puramente y indivisamente, no porque piensa que él ortogara la aceptancia de Dios, sino por gratitud de que Dios ya le dio la aceptancia. ¿Me entienden? Dios ya dice que estás aceptado por medio de tu fe en Cristo. Tú no tienes que hacer nada. No tienes que ir a una montaña y quedarte ahí por 10 meses. No. Él simplemente quiere un corazón limpio, que no sea mezclado con nada. Y no solamente para que Él se lleve la gloria, no, sí, para eso, pero para que tú estés lo más satisfecho que tú puedas estar. Es para su gloria y para que tú seas satisfecho en tu vida. Nada más te puede satisfacer más. Él quiere un corazón limpio, que no se esté mezclado con nada más. Amén. ¿Okay? Porque Dios no... Vamos a pensarlo ahora para hacerlo más práctico. Hay cristianos que tienen devociones equivocadas. Por ejemplo, hay gente que tiene una devoción a su ministerio y lo hacen porque le encantan predicar, enseñar o ser líder de un ministerio y están devotos a eso y nada lo para. Están ahí en cada reunión, en cada día de la iglesia, están ahí. Pero si el corazón no es para Dios, pero es para tu gloria o para que tú sobrepases y sobresalgas, eso no agrada a Dios, porque Dios no quiere un cuerpo, Dios quiere un corazón a Él. El Dios no necesita otra persona, otro cuerpo. Okay. Dios quiere corazones entregados a Él. Amén. Okay. Ahora, ¿qué es el resultado? ¿Qué nos dice Cristo? ¿Qué es el resultado de tener un corazón puro? Dice, okay, bienaventurados los de limpio de corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Verán a Dios. ¿Qué creen que quiere decir eso? Que ellos verán a Dios. Piénsenlo. Yo tengo un corazón limpio, que no está mezclado con nada, es indiviso, ¿ok? Está devoted totalmente a Él. ¿Por qué eso me ayuda a ver a Dios mejor? Dímelo. ¿Cómo? Ok, porque sí, estás obedeciendo su palabra, pero ¿qué es lo que eso hace? Si tu corazón está siendo limpiado por Dios, ¿ok? ¿Ah? Satisface a Dios, ok. Pero que espiritualmente hablando, tus ojos ahora pueden ver más claramente. Exactamente. Abre esa comunicación con Dios mejor, ¿ok? Ahora comprendes más de su amor, ¿ok? Te das más cuenta de que Él siempre está ahí, ¿ok? No estás preocupado o tan concentrado en el pecado de tu vida o en tu otro Dios o lo que sea. Nada bloquea esa comunicación con Él cuando tienes ese corazón limpio. Okay. Y vamos a hablar de eso en un momento, pero ese corazón limpio viene con una vida de arrepentimiento. Okay. Nadie lo tiene perfecto, pero ese corazón limpio viene con una vida de arrepentimiento. Okay. Bienaventurados, vamos a decirlo así entonces, bienaventurados aquellos el corazón, right? ¿Qué es el corazón? Pensamientos, emociones, deseos. Bienaventurados aquellos cuyos pensamientos, emociones, deseos no están mezclados o están dedicados en otras cosas, pero son puramente para Dios. Ellos podrán comprender, escuchar su voz y saber que Él está cerca. ¿Okay? Esos son los bienaventurados. Ese es un cristiano que tiene un corazón limpio hacia Dios. Ahora, ¿cómo mantenemos ese corazón limpio? ¿Cómo lo mantenemos puro y limpio? Okay. Vamos a la palabra. En Juan 15:3 dice, este es Jesús hablando, dice,
ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Ok, so a través de su palabra nos limpia. Leer su palabra, escuchar, meditar sobre lo que Él dice acerca de mí, acerca de mi pecado. Eso hace toda la inmundicia, todo lo sucio que se salga. Porque la palabra es como un espejo, lo hemos dicho. ¿Ok? Y te puedes ver. ¿Ok? So, a través de su palabra. Si lees su palabra, Él te va a decir, en Salmo 37, te va a decir, examíname, oh Dios, y mira si hay algo que no te agrada. ¿Ok? Y eso debe ser parte de nuestra oración. ¿Ok? Y eso se encuentra en su palabra, esa debe ser nuestra actitud. ¿Ok? Porque la palabra de Dios nos santifica, nos separa, nos purifica de esas actitudes pecaminosas. ¿Ok? Y esas formas de pensar. Jesús, ¿qué dijo Jesús en el jardín de Getsemaní? Cuando estaba orando por nosotros, ¿qué dice? Santifícalos. ¿Cómo? En tu verdad. Y después dice, tu palabra es verdad. So, santifícalos con tu palabra. Límpialos. Sepáralos. ¿Ok? Con tu palabra. ¿Ok? So, ¿cómo mantenemos un corazón puro? Con la palabra de Dios. ¿Ok? También con una vida de arrepentimiento. Dijimos eso también. Vamos a ir a Santiago. Okay. Santiago 4, 7 a 10. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores. Ok, voy a parar un momento. Quiero que piensen en las bienaventuranzas que hemos hablado. Y vas a ver unas cuantas aquí, cuando estamos leyendo, ¿ok? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Eso suena como bienaventurados los que lloran, los que lamentan, los que se afligen por sus pecados. ¿Ok? Eso es parte del arrepentimiento. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Amén. So, ahora, uno de los resultados de tener un corazón puro, okay, es la paz. Okay. Yo lo tenía aquí, se me fue. Espérate. Aquí. Este mismo. Ok. So, pobre en espíritu, lamenta su pecado, manso, hambre y sed de justicia. De ahí proviene un corazón puro. Ese es un corazón puro. De ahí proviene la misericordia. Y también un pacificador no puede ser pacificador si no tiene ese corazón. ¿Ok? So, vamos a hablar de la paz. ¿Ok? ¿Qué es el significado de la paz? ¿Quién me puede decir qué es paz? Paz. Suena bien simple, pero ¿qué es? ¿Qué es la paz? ¿Cómo? Es complejo porque para que haya paz debe haber una armonía en nuestro pensamiento, en nuestras emociones y en nuestro comportamiento. O sea, todo debe ir como una armonía en todo, tanto en lo espiritual como... Vamos a preguntar esto. ¿Tú crees que hay una diferencia en la paz que define el mundo y la paz que la Biblia habla? Claro que sí. Ok. So, vamos a dar del diccionario. La palabra paz, allá arriba, dice, es una situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. Acuerdo para poner fin a una guerra. Ok, so, eso es la paz, como la define el mundo. Okay. Pero la paz de Dios no es solo llegar a un truego o un tregua, gracias, o un acuerdo
de dejar de luchar o dejar de pelear. Eso no es la paz de Dios. Esa es la definición del mundo. ¿Ok? Mira lo que dice Thomas Jefferson. Él es el segundo presidente de los Estados Unidos. Él dijo, la paz es el breve momento glorioso en la historia cuando todo el mundo está de pie recargando. Lo que él está diciendo ahí es, la paz es ese momento cuando todo el mundo se está recargando sus pistolas. ¿Ok? Eso es cuando hay paz. Porque no hay pelea, pero el conflicto todavía está ahí. No es paz. ¿Ok? So, es como tomar a dos personas, de pronto si tienes hermano o una hermana, te hicieron esto, ¿ok? Tu mamá o tu papá te coge a ti, te coge a tu hermana, uno se va a un cuarto, el otro se va al otro, ya se peleó, ya no hay más pelea, so hay paz. No, eso no es paz. La pelea paró, pero el conflicto sigue, todavía está ahí, right? So, entonces necesitamos una definición de paz que no es simplemente eso. So, la paz verdadera, ¿ok? Resulta no solo de la ausencia del conflicto o la pausa del conflicto, sino de la presencia de la rectitud ante Dios. ¿Ok? ¿Y qué es la rectitud? O la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Pues hablamos de eso también, los que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de estar en rectitud ante Dios. La justicia es la cualidad de ser recto a los ojos de Dios, recto en tu carácter, en tu naturaleza, recto en tu actitud, en tu conducta. ¿Okay? So, la paz no es simplemente que no hay más pelea o conflicto, la paz necesita tener la presencia de la rectitud que tú tengas con Dios y con tu hermano. ¿Okay? Tiene que haber eso, tienes que estar en justicia con Dios para que sea paz verdadera. ¿Okay? So, la paz verdadera existe cuando la justicia de Dios está presente. ¿Okay? Okay. So, en otras palabras, si dos personas están peleando, ¿okay? Si eso es verdad, lo que dijimos ahí. Si dos personas están peleando, dos cristianos, ¿okay? Es porque hay pecado ahí. ¿Okay? Porque si no hay pecado, no debe haber conflicto. Si ya se resolucionó o si ya estamos en rectitud ante Dios, en posición correcta ante Dios, entonces no hay pecado. Porque la única manera que estás en rectitud ante Dios es pedirle perdón a Dios. Es decirle, Dios, examíname, muéstrame dónde estoy mal, qué le hice a mi hermano, humillándose a los pies de Cristo. Ser pobre en espíritu y decirle, Dios, no entiendo, pero dime, muéstrame, perdóname, no sé lo que he hecho. No importa cómo lo digas, pero tener ese corazón así, contrito y humillado, y te lleva a estar en rectitud ante Dios. Y ahí vas a tener paz. Primero vas a tener paz con Dios. Si esa persona nunca te quiere perdonar, está bien, tú estás en paz con Dios y eso es lo importante. Pero tú haces el intento, obviamente. ¿Okay? Pero empieza ahí. Si no hay rectitud ante Dios, no puede haber paz verdadera. ¿Okay? So, se tiene que eliminar el pecado. ¿Okay? Cuando se elimina el pecado, las peleas se acaban, el conflicto se acaba. ¿Por qué? Porque el conflicto siempre viene del corazón. El mundo no entiende eso. El conflicto nosotros entendemos que proviene del corazón. Acabamos de leer en Mateo. ¿Okay? Todo proviene del corazón. ¿Okay? So, si no hay paz, es porque hay algo que ha salido de ahí. ¿Okay? Y no lo hemos visto y no hemos ido a Cristo para pedirle perdón. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar de... Okay, esa es la definición, pero ahora la palabra griega, paz, okay, es la palabra Irene. Okay, los griegos, hay un dios de paz, se llama Irene, es una mujer, se llama Irene. Okay. Yo lo vi, eso lo tenía que decir, pero anyways. Pero esa palabra viene del verbo griego que es iro, okay, I-R-O, okay.
que quiere decir que unir lo que ha sido roto, dividido o separado. ¿Ok? Esa es la palabra paz. Tiene el sentido de unir algo que ha sido roto, dividido o separado. Piensa como en un rompecabezas, casi. Algo así. ¿Ok? So, es por eso que un corazón puro, ¿ok? Un corazón puro, un corazón que no se mezcla, que es indiviso, que está completo. Por eso es que ese corazón puro produce un pacificador. ¿Ok? Porque un pacificador es alguien que ha tenido todo en su corazón puesto en su lugar. Espiritualmente hablando, porque cuando no tenemos paz, es como si espiritualmente estamos en piezas. ¿Ok? Si estás pasando por algo bien difícil, no tienes paz, estás depresivo, estás ansioso, lo que sea, es porque estás espiritualmente, a veces se siente así, es como si estás en partes, destrozado. ¿Ok? Pero la paz de Dios es la paz que une lo que ha sido roto, dividido o separado. ¿Ok? Y eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Ok? ¿Qué frena o qué impide la paz? ¿O qué amenaza la paz? Ok, ¿qué es eso? No tener comunión con Dios. Bueno, Pecado. el pecado es lo que impide, porque automáticamente si yo no amo a mi prójimo como a mí mismo, por ejemplo, yo voy a empezar a odiar, a desear cosas mal. Entonces, cuando ya yo empiezo, en vez de tomar ese tiempo para dedicárselo a Dios, ya ahí no hay, o sea, se irrumpe esa parte, porque no puedo pertenecer a dos mundos, a dos dioses, o sea, Sí. entonces ya como no sé dónde, y ahí viene esa incertidumbre. ¿Y qué es el propósito del pecado? ¿Qué tú crees? Dijimos que la paz que hace une lo que ha sido roto, dividido o separado. ¿Qué creen que es el propósito del pecado? Separar. Separarnos de Dios. ¿Ok? Separar, destruir lo que Dios ha puesto en tu corazón. Eso es el propósito del pecado. ¿Ok? Es más, para que puedan entender esto, mira, la palabra, todo el pecado separa, destruye de muchas maneras. Pero te voy a dar dos ejemplos. Okay, la ansiedad. Hay ansiedad que es buena, ¿ok? No todo, pero hay ansiedad que es pecado, ¿ok? Esa palabra en el griego, ¿ok? Que se encuentra en Filipenses 4, 7 al 8, que no estés afanoso por nada, ¿ok? Esa palabra en inglés es anxiety, don't be anxious for nothing. Esa palabra, ¿saben qué quiere decir? Dividido en direcciones opuestas o estar dividido en partes. Eso es ansiedad, estar dividido en partes. Por eso la paz es lo opuesto de la ansiedad. Porque la paz te une todo lo que ha sido roto espiritualmente en tu corazón. ¿Ok? Otro ejemplo, el celo. ¿Ok? Mira lo que dice Proverbios 14:30 acerca del celo. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Así lo compara, carcoma de los huesos. ¿Qué hace la carcoma? Destruye, mata. Así se describe el pecado. ¿Okay? So, ¿qué es lo que impide la paz? Obviamente el pecado. Por eso es que no hay paz para los malvados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el pecado gobierna. El pecado gobierna y está destruyendo, está dividiendo familias. ¿Qué es lo que vemos en el mundo? La familia está siendo dividida, está siendo destruida. ¿Ok? So, la paz resulta solamente de un corazón puro. Un corazón pecaminoso no puede producir verdadera paz. ¿Cuántos políticos? Yo perdí ya mi mente de cuántos dicen, oh, vamos a traer paz, vamos a traer cambio. Nunca trae nada.
A mí nunca, ni uno, no me acuerdo, ni uno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no lo pueden hacer. Es un problema del corazón, un problema de finanzas, no un problema de nada. Es un problema en el corazón del hombre. ¿Ok? So, ¿qué es la fuente de la paz? Otra bien fácil. ¿Ok? ¿Quién es la fuente de la paz? Amén. Dios, Jesucristo. ¿Ok? 1 Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Okay? Dios es el creador de la paz. Él es el que une, Él es el que hace eso. ¿Okay? Esa es su naturaleza, su carácter. ¿Okay? Así que la única manera que podemos conocer la verdadera paz es si Dios viene a nosotros. ¿Okay? Si Dios viene a nuestro corazón. Efesios 2:14 dice que Cristo es nuestra paz. ¿Okay? No podemos hablar, así como de la misma manera que no podemos hablar de la misericordia, ¿okay? Sin la cruz, ¿okay? Tampoco podemos hablar de la paz sin hablar de la cruz, ¿okay? Porque fue la cruz la que hizo la paz entre Dios y el hombre. ¿Okay? Mira lo que dicen en Colosenses 1:20. ¿Okay? Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar, ¿okay? Reconciliar es otra palabra para poner en paz, ¿okay? Consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. ¿Cómo nos dio la paz a través de la cruz? ¿Cómo es eso? Ok, éramos enemigos de Dios. ¿Y por qué la cruz? ¿Se acuerdan que dijimos que éramos muertos en nuestros pecados? Ok, estábamos muertos antes de conocer a Cristo. Esto nos define a nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, esclavos del pecado. Éramos culpables ante un Dios todopoderoso, santo, 3 veces santo. Ok, y nuestro destino era ser separado de Él eternamente. ¿Ok? No estábamos en paz con Dios. Necesitábamos arreglar este conflicto, que se puede decir. ¿Ok? Pero, ¿qué pasó? Recuerden que la paz es no solamente si Dios hubiera... no se preocupen. Los perdono. ¿Por qué Dios no simplemente nos perdonó sin Cristo? ¿Por qué Cristo? Porque Adán pecó y él vino como un hombre perfecto al jardín del Edén, Uh-huh. y al él pecar y al destruir todo lo que había, tenía que venir Jesucristo para restaurar lo que él había dañado. Restaurar y también pagar el precio, ¿okay? Porque éramos culpables y culpables también quiere decir que nosotros merecíamos merecedores de la ira de Dios, del castigo de Dios, de ser eternamente separados de Dios. Sin Cristo, eso es lo que iba a pasar. Cristo viene, por su gracia, por su misericordia, trae paz, ¿ok? Nos da nueva vida, nos hizo libre. Ahora somos justificados, no somos culpables. Y ahora nuestro destino es estar no eternamente separado de Él, pero eternamente con Él. ¿Okay? La cruz nos trae la paz con Dios. ¿Por qué? Porque Él proporcionó su justicia, su rectitud, a través de Cristo, la cual necesitábamos para estar en paz con Dios. Necesitábamos estar en rectitud con Dios para tener paz con Dios. ¿Y cómo pasó eso? Eso a través de Cristo, a través de la justicia de Cristo. ¿Ok? Ahora cuando Dios nos ve a la rectitud de Cristo y dice, yo estoy en paz contigo. ¿Ok? Ahora no somos enemigos de Él, estamos en paz con Él. ¿Ok? Y ahora que tienes paz en tu corazón, puedes ser un pacificador. ¿Ok? ¿Quiénes son los pacificadores? Bueno, nosotros.
¿ok? Los que hemos sido aceptados, los que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hemos sido llamados a ser embajadores, a traer su paz y representarlo acá en la tierra. Okay, en 2 Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Okay, eso es lo que Dios quiere que estemos haciendo, reconciliando. Okay, reconciliando. Y los mansos, okay, tú no puedes ser un pacificador si no eres manso. Si su paz tiene que gobernar en ti. ¿Okay? Si la paz de Él no gobierna en ti, tú no eres manso y no puedes ser pacificador. ¿Okay? Los pacificadores, tres puntos y ya casi terminamos. ¿Okay? Los pacificadores son ¿qué? Son los que, primeramente, es la persona que ha alcanzado paz con Dios a través de fe en Cristo. ¿Okay? Y no solo ha alcanzado la paz, pero continúa tratando de vivir en esa paz continua con Cristo. Que no deja que su pecado gobierne en su corazón. ¿Okay? Tienen hambre y sed de siempre estar en rectitud, en paz con Dios. ¿Okay? Un pacificador es también alguien que ayuda a otros a alcanzar la paz con Dios. ¿Okay? Una pregunta, ¿cómo creen que podemos ayudar a los demás a alcanzar paz con Dios como nosotros tenemos? El Evangelio. Simple, el Evangelio ¿de qué? De la paz, ¿ok? So, si quieres ser pacificador, no necesitas ser un político, simplemente predica el Evangelio, predica tu testimonio, habla de lo que Dios ha hecho en ti. Amén. Romanos 10:15 dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. También alguien que es pacificador es alguien que hace paz con los demás. ¿Ok? So, un pacificador no solamente acepta resolver las cosas con su hermano, pero trata con la verdad. ¿Ok? No se queda... No podemos tener miedo de hablar la verdad con nuestros hermanos, pero hablarla en amor. ¿Ok? Porque no podemos decir, no me importa cómo se sienta, le voy a decir la verdad. No, porque entonces no eres manso. Eres menso, o lo que sea. Un manso, recuerden que un manso es un pacificador. Okay. Un pacificador es primero pobre en espíritu. Es puro de corazón y es manso. Eso quiere decir que cuando vas a ir a hablar a tu hermano y le vas a decir la verdad, mira, me faltaste ese respeto o hiciste o lo que sea. Tus emociones, tus palabras, tus acciones son gobernadas por Dios. No es posible que le vas a decir, ¿y cómo vas? O con una actitud así loca. No eres manso y no eres un pacificador. You're a troublemaker. Es lo opuesto. Okay. Y Dios ama a los pacificadores porque muestran su actitud. Eso es lo que Él vino a hacer. A traer paz con nosotros. Okay. Estamos llamados a hacer todo lo posible para mantener el vínculo de la paz. Okay. Porque Dios no recibe nuestra alabanza si tienes algo contra tu hermano. Okay. Mateo 5, 23, 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios no quiere tu alabanza cuando tienes en tu corazón raíces de amargura con tu hermano, porque no lo estás representando. ¿Qué tipo de adoración es esa? ¿Okay? Y a los esposos. ¿Cuántos esposos hay aquí? Amén. Amén. Ok. Si tienen problemas para adorar a Dios, ok, tal vez necesitan tener o hacer paz con sus esposas. Porque mira lo que dice en 1 de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como el
vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si no hay paz en tu matrimonio, no vengas a decirle a Dios cuánto le amas y cuánto es. No lo recibe. Porque no estás mostrando lo que Dios ha creado para mostrar el amor de Él a todos, el matrimonio. No lo estás mostrando ahí y le vas a decir a Él que tú le amas. Eso no tiene sentido. Primeramente, yo lo he tenido que hacer, veces que tengo que enseñar. Tengo que hablar con mi esposa, porque no es posible. ¿Cómo voy a parar aquí y hemos peleado el día antes? No, tenemos que ser sabios. ¿Ok? ¿Ok? Y para terminar, ¿qué es la promesa? La promesa de los pacificadores. Dice, serán llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Qué le quiere? Okay. ¿Cómo se sienten cuando oyen eso? Yo soy un hijo de Dios. ¿Qué significa eso para ti? Como el máximo galardón, como lo máximo. A mí, piensa en los que tienen hijos. Piénsalo en lo opuesto, en la otra perspectiva. ¿Qué tú le haces a tu hijo o tu hija? Lo protegen, ¿sí? Le das lo que necesita. Y tú no eres un hombre o una mujer buena. Tú tienes ese corazón corrupto. Y si tú le das pan a tu hijo, ¿cómo más Dios no te va a dar todo lo que necesitas? ¿Okay? Tú eres hijo, coherederos. ¿Okay? Y ahora sí, para concluir. ¿Okay? Cuando te conviertes en un pacificador, algo va a pasar. El mundo te va a odiar. ¿Ok? Porque no solamente pacificador con tus hermanos, con tu esposa y tu esposo, pero es ir a hacer paz o presentarle la paz a los que los necesitan allá afuera. ¿Y qué pasa cuando tú vas a alguien que él no quiere saber de eso? O cuando vamos al White House o donde sea a tratar de cambiar algo, porque hay pecado. La gente nos va a odiar. Cristo vino a traer paz, pero muchos lo odiaron. ¿Okay? Por eso en el versículo 10, capítulo 5, dice, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. ¿Okay? Si eres pacificador, siempre estás tratando de introducir la paz de Dios. ¿Okay? Amén. Para terminar, pueden parar para terminar en oración. Simplemente quiero leerles este salmo para que lo mediten con todo lo que acabamos de hablar. ¿Okay? Y hay una canción que va así, yo me acuerdo. Es el Salmo 86, versículo 11. Dice, enséñame, Señor, tu camino, para que camine en tu verdad. Dale firmeza a mi corazón, para que siempre tema tu nombre. Esa es nuestra oración hoy. Que Dios nos haga nuestro corazón firme, que nos limpie nuestro corazón, que nos examine, para que tengamos ese corazón que no es mezclado, que está con una devoción única. ¿Okay? Una devoción única para honrarlo a Él, única para hacer lo que Él nos ha llamado, a ser embajadores, traer paz, traer su paz al mundo, vivir en paz con nosotros, ¿ok? Para mostrar más de quién Él es. Amén. Amén. Oremos. Gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra, mi Dios. Por tus palabras de paz. Gracias, Señor, por Cristo, por traernos paz por medio de Él, Señor. Te damos gracias, Señor. Eternamente y para siempre te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser pacificadores, Señor, como tú, Señor. A traer paz, Señor. A ser humildes de corazón, Señor. A ser limpios de corazón, puros de corazón, con una devoción
única, Señor. Como David dijo, Señor, que una cosa solamente pido y una solamente cosa quiero, es habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para ver su hermosura, su gloria. Que ese sea nuestro deseo, Señor, en toda área de nuestras vidas, Señor, en nuestros matrimonios, Señor, en nuestros trabajos, Señor, en nuestros ministerios, Señor. Que el único motivo sea, Señor, honrarte a ti. Que eso sea nuestra devoción, Señor. Y que no sea corrupta, Señor, con el pecado en nosotros, Señor. Que vivamos, Señor, vidas de arrepentimiento, Señor, para mantener nuestros corazones puros ante ti, Señor. Y no contaminados, Señor. Porque tú eres nuestro Dios y nada nos falta. Tú eres el Dios que provee todas nuestras necesidades, mi Dios. Te pedimos, Señor, crea esto en mí. En el nombre de Jesús. Amén.